Mucho se ha hablado del cambio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco a Santa Lucía. ¿Realmente valió la pena ese cambio? Quédate y suscríbete para que te contemos esa historia. Quédate y suscríbete. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Eduardo López y yo, Ricardo Castillo, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo, pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas de juego, nosotros te llamamos especulero. Capítulo 15, señores, ya llevamos 15, les queremos agradecer mucho porque pues hemos tenido una respuesta muchísimo mejor de la que esperábamos, ya llevamos casi 100 suscriptores en YouTube, cada vez somos más, les agradecemos por eso, síganos escuchando cada martes, suscríbanse, denle like, compartir, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y pues estoy emocionado acerca de este tema, porque pues la verdad, pues nunca nos damos la tarea de estar investigando acerca de diferentes puntos y perspectivas acerca de lo que hace el gobierno, ¿no? O sea, porque tenemos miedo que nos digan, chairo o fifi o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces este tema como que sí me llamó la atención en el aeropuerto de la Ciudad de México porque pues representa pues un porcentaje bastante grande del presupuesto de la federación. ¿Qué fueron? Lo último que me enteré eran 200,000 millones, ¿no? 285 mil millones de pesos, que es lo que en teoría iba a costar Santa Lucía, ¿no? Cifra final. Sí, pero en teoría, ¿no? Pero vamos a ir ahondando acerca de, pues hasta ciertos errores infantiles que tiene el gobierno, ¿no? O sea, pero bueno. Sobre todo en comunicación, yo creo, ¿no? Y estoy hablando de los dos gobiernos, ¿sabes? No crean que, o sea, sobre todo creo que hasta el de Peña Nieto creo que es el peor. Pero bueno. Bueno, pero me gusta, es importante aclarar que en este podcast no somos un podcast de política, tenemos una... Bueno, tratamos de ser totalmente imparciales en temas políticos, tratamos de hablar de dinero, y vamos a hablar de dinero. Y exactamente, siempre, ¿no? Y para poder entender esto, tenemos que hacer un pequeño contexto acerca de qué es lo que pasó, ¿no? O sea... Me gusta. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México pues fue impulsado por Enrique Peña Nieto. El famosísimo Naim. El Naim. Nuevo Aeropuerto Internacional México. Sí. De la Ciudad de México. Okay. Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y pues los que han viajado en la Ciudad de México, pues cuando despegas de la pista de Ciudad de México, pues en algún punto llegas a ver este aeropuerto pues fantasma, ¿no? O sea, ves la estructura en forma de enerplex o no sé cómo se diga. Sí, es como una X. Exactamente, cruzada. Sí, y sí. se ve ahí, pues, ya inundado, de hecho. Ya inundado. Pero bueno, este diseño, pues, fue a cargo de Norman Foster, pues, una de las firmas arquitectónicas más icónicas del mundo, o sea, las más emblemáticas, las principales. Qué chingón. Y, pues, se tenía grandes esperanzas acerca de este aeropuerto. De hecho, se decía en su momento que era una de las obras de arquitectura más importantes a nivel de Latinoamérica y que iba a ser el aeropuerto más innovador y moderno de toda Latinoamérica. Sí, de Latinoamérica sí. De hecho iba a tener certificaciones LEED y demás cosas que pues en su momento eran pues, sí, te lo digo porque yo ¿no? Estaba trabajando en una empresa en ese momento y una de las personas que nos daban bastante capacitaciones habló de ese aeropuerto como una obra en la que México estaba poniendo, pues por fin tendría algo de qué enorgullecerse a nivel Latinoamérica de vanguardia bien cabrón en el sector aeroespacial, ¿no? Y claro que es porque, perdóname que te interrumpa, porque tenemos un país con muchísimo tráfico aéreo, pero aeropuertos bien pinches obsoletos, güey, que no se comparan en nada con los aeropuertos de primer mundo, y ya ni siquiera de primer mundo, porque hay aeropuertos de países que no son, digamos, están también en vías de desarrollo como México, pero tienen mejores infraestructuras, cabrón. Sí, de plano, ¿no? Quizá de Latinoamérica pues no compitamos, pero bueno, en Brasil pues sí, la verdad sí estamos quedando de ver que ahí es mucho mejor sí. las rutas aéreas, ¿no? Y pues obviamente es pues la persecución pues, del hub internacional de entradas aeroportuarias, ¿no? Y prácticamente pues ya había dejado de ser redituable aterrizar en el AICM, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el actual,
porque la TUA es gigantesca, ¿no? O sea, de las más altas del mundo. Terrible. Entonces... Y es algo increíble porque la Ciudad de México, incluso México, es un país que tiene muchísimo más turismo que Brasil, güey. O sea, México creo en Latinoamérica es de los países, si no es que el líder está peleando los primeros lugares, bien cabrón. Obviamente tiene que ver la cercanía con Estados Unidos, el precio y la infraestructura que tenemos, porque tenemos muy buena infraestructura a nivel turístico. Pues tenemos de las mejores playas del mundo, la verdad, el Mar Caribe. Sí, y la verdad, del aeropuerto de Cancún es muchísimo mejor que el de Ciudad de México. Sí, cabrón. Muchísimo mejor, ¿no? Se ve más moderno. Sí. Ya acaban de estrenar la terminal número 4, o sea... Digo, desconozco la capacidad de vuelos, pero me imagino que es mucho más superior, ¿no? A las demás. Pero bueno, el punto aquí es de Texcoco con la de Santa Lucía, ¿no? Entonces... Para poner un poquito de contexto, ¿el Texcoco es el que se utiliza actualmente? No. No, es el que se iba... El fantasma, exactamente. El que se utiliza actualmente es el aeropuerto... El aeropuerto internacional de Ciudad de México, y el que se está construyendo en vez del Texcoco es el de Santa Lucía. Exactamente. Y el aeropuerto de la Ciudad de México no iba a ser obsoleto, iba a seguir funcionando, solo que se iba a tener una capacidad más amplia con 2 aeropuertos. Bueno, aquí depende, ¿no? Porque, bueno, si estamos hablando de Texcoco, se iban a habilitar completamente el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Ok. En aras de que, pues, eso se iba a convertir en un desarrollo inmobiliario, bien, cabrón, sí. Para recuperar zonas, áreas verdes y demás cosas, ¿no? Ahora, en el que se propone en Santa Lucía, es 2 pistas en Santa Lucía, más adecuaciones en el actual, okay. Y también unas adecuaciones en Toluca. Excelente. Entonces, bueno, esto pues obviamente siempre se debatió, ¿no? Porque Enrique Peña Nieto lo consideró como es la obra más importante que iba a hacer en su sexenio, ¿no? Pero obviamente AMLO pues estaba en campañas políticas y reclamaba que había mucha corrupción y que iba a costar demasiado caro ese aeropuerto y posiblemente no iba a tener los beneficios que se auguraban, ¿no? Además de los casos de corrupción y otras cosas que íbamos a ir contando desde el punto de vista financieramente, ¿no? Claro, sí. Bueno, en septiembre de 2014 se anuncia la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim. Todavía Enrique Peña Nieto, sí. Naim, que es el Texcoco. Se estima que iba a costar 169,000 millones de pesos. Sin embargo, con el tiempo subió hasta 285,000 millones de pesos y se preveía que iba a aumentar hasta 360, ¿no? Ok. En teoría, porque eso sí estuve investigando, vi, pues, los que abogaban acerca de este aeropuerto, de que había incrementado por el tema del dólar. Y pues... Okay. Me da mucha risa porque digan eso de que el dólar y que lo pongan como como si fuera solo eso y pues como si no existieran los futuros de las divisas, ¿no? O sea, básicamente pues con los bonos que se fueron pidiendo acerca de ese aeropuerto se pudo haber comprado... ¿Un seguro? Sí, los seguros como los futuros que son un seguro en caso de que suba drásticamente el dólar, ¿no? Pero bueno... Eso es como que algo que yo vi y que dije, pues no puede ser, o sea, estás pidiendo bonos y no te estás asegurando, pues ¿cómo va a ser posible, no? Pero bueno. Sí, en este podcast hemos hablado mucho de futuros. Para octubre de 2018, ya con un avance del 90% de la partida de preliminares del nuevo aeropuerto en Texcoco, pues AMLO anunció la cancelación. Se iba a recondicionar el aeropuerto actual, el de Benito Juárez, y se iba a construir el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el de Santa Lucía. ¿Esto lo sometió a votación? Es lo que voy a comentar. Va. Con fin de cumplir con la demanda de vuelos dentro de los siguientes 50 años, ¿no? Esto fue por una consulta ciudadana bien pitera, o sea, sin aval del INE, o sea, fue nada más, y aproximadamente 1.8 millones de mexicanos votaron, que prácticamente es ni el 10%, sí. Ni el 1% de la población, creo. Bueno, 1.5% de la población, ¿no? Pero bueno, 70% dijo que sí, y el otro 30% no. En diciembre de 2018 el gobierno federal, entonces no sé si te acuerdas que hubo un debate en el que tenía que comprar repagar unos bonos que había solicitado, ¿no? Ok. Ajá. O sea, unos inversionistas internacionales habían comprado los bonos. Sí. Eran 1.800 millones de dólares en estos bonos para construir el Naim. Sí. De un total de 6,000 millones de dólares que se colocaron, ¿no? O sea, vamos a explicar un poquito cómo funciona esto, los bonos de Naim.
O sea, ya hemos explicado mucho cómo funcionan los bonos, pero pues no está de más dar una jugada refrescada. En este caso en específico, estos bonos funcionan en que el gobierno de México dice, bueno... Necesito dinero, sí. Bueno, el gobierno de México y también la sociedad aeroportuaria de la Ciudad de México. Dicen, bueno, necesitamos la financiación para construir este aeropuerto y necesitamos que nos presten dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pues colocan estos bonos que tenían una tasa fija, pero diferente dependiendo del número de serie, ¿no? Iban de 3.5, había otros de 4.5, había otros de 5.5% anualizado, ¿no? Con un vencimiento de 5 o 10 años, dependiendo de qué serie compraras, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, ¿no? Estos tú pides dinero a la gente. Sí, al que quiere comprarlo. Pero en este caso, como pues es muchísimo dinero, normalmente son inversionistas institucionales. Entonces llegó una fibra que se llama Fibra E y compró estos 1.800 millones de bonos, ¿no? ¿Cuál es el problema en esta parte, no? Y eso es algo escabroso que descubrí que pues parece que nadie estaba tocando y pues hasta el día de hoy como que no. Fibra E está como cualquier fibra, ¿no? También tiene otros inversionistas que colocan ahí su dinero. Y parte de esos inversionistas estaban en las pensiones de varias personas en México, ¿no? O sea, un fondo institucional de pensiones tenía colocado el dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues este dinero pues está en las Afores, en las famosas Afores. Entonces, para que tener un poco de perspectiva y que pues de que tenían que recomprar esos bonos porque pues son el dinero de las Afores y pues tienen que pagarlo, tenían que pagarle a Fibra esos bonos, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Porque obviamente tú le prometiste una tasa de interés, pero pues no llegó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, del tiempo que transcurrió, pues te van a pagar una sobretasa por la cancelación, por no... cumplir lo que tenías, ¿no? Pero obviamente ese dinero lo tienes que regresar de alguna manera. Estos bonos se colocaron, pues, protegidos por las tubas que se iban a cobrar tanto actualmente como que en el nuevo aeropuerto, ¿no? Con razón, el tubo está hasta la madre cara ahorita. Entonces, eso... De hecho, ese es el tema. Que por eso los que han viajado a la Ciudad de México han visto un incremento sustancial en el cobro de las tubas y ahora ya pueden entender por qué. O sea, denos gracias por estar en este podcast. No, de hecho, ahora entiendo también por qué las aerolíneas te están desglosando el TUA. Sí, para claro. que digan, mira, nuestros boletos no son los caros. Son o sea, ve cuántos pagan impuestos. Sí, y yo creo que como sociedad es lo que tenemos que ver y de dónde salen los precios, porque no es como que se le ocurrió a un hijo de puta cambiarle el precio de la nada, porque sí fue un incremento pues bastante grande, ¿no? Yo sé dónde salen los precios, de la mano invisible que dice Adam Smith. El libre mercado. Es correcto. Y bueno, estos 1.800 millones de dólares se tuvieron que pagar, obviamente con una penalización, y los otros 4.200 que quedan en el aire, que están en circulación, pues se van a pagar entre los 19 años restantes, ¿no? O sea, que el aeropuerto de la Ciudad de México, donde vaya a estar Santa Lucía o lo que sea, va a seguir pagando, ¿no? Pues esta deuda, ¿no? Que se tiene. Ya para enero de 2019 se da la cancelación definitiva cuando se alcanza un acuerdo entre los tenedores del bono, o sea, Fibra y pues ya, se llega a un acuerdo. De hecho, estos bonos está interesante porque si te das cuenta en toda la historia bueno, no la historia, la cronología de todo eso. No sé si te acuerdas que salió Arturo Herrera a desmentir que la Auditoría Superior de la Federación había hecho un reporte de que estaban unos precios inflados. Unos precios inflados, sí. ¿no? Y ahí me pongo, digo, yo la verdad soy partidista, pero sí digo, se pasaron de pendejo los de la Auditoría Superior que hicieron ese reporte, que básicamente, ¿qué hicieron, no? Vamos a suponer que tú des dinero. Vamos a suponer 100 pesos, ¿no? Y tú vas a pagar 10 pesos de interés, ¿no? Entonces te dan 100 pesos, no lo utilizas, devuelves esos 100 pesos y tú debes 10 pesos. Lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación es que te prestaron 100 pesos, debes 100 pesos y que agarraste otros 100 pesos para pagar más los 10 pesos de interés. O sea que duplicó tanto el capital como el interés, ¿no? Ya, cuando debieras contar solamente el interés. Pero ahí está un poco tricky porque el capital sí lo vas a deber, sobre todo si ya invertiste ese capital en algo. Hay una parte del capital que sí se debe. No, claro. Sí, pero sí. No. O sea, estoy dando un ejemplo didáctico así de... O sea, no todo el capital. Haciendo contables, si lo quieres vemos ver, ¿no? Sí. O sea, de que algo así fue, ¿no? O sea, que obviamente el 75% de ese presupuesto ya está invertido. Estaba mal, ¿no? O sea, el que dio la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Y el que hasta ellos mismos dijeron que estaban en un error.
Sí, lo que pasa es que se presta mucho suspicacia. Ya ves que a nosotros también, y con toda razón, que pues el gobierno nos ha dado razones para no confiar en ellos, también se presta a que llega a la auditoría fiscal y... No superior es la de la fiscal, Federación. ¿no? Es la superior de la Federación. Llega a la auditoría superior de la Federación y dice, vale esto, y luego dice, AMLO, están inflados, y llega, nos equivocamos. Pues sí entiendo que la gente diga, puta... Sí, a quién creerle, la verdad. O sea, yo también me uno que yo era los que Decían, no mames. Sí. O sea, de que estaba mintiendo el gobierno de AMLO, pero pues luego ya te pones a leer y dices, no mames, o sea, qué ridículo, ¿no? Hicieron esto. Sí. Pero bueno, entonces se canceló el aeropuerto, entonces ahorita los planes de lo que quedó es hacer dicen que el parque urbano más grande. Ya se inundaron la pista número 2 y la losa de cimentación pues ya está completamente inundada, ¿no? Luego vamos a ir ahondando por qué está sucediendo esto, que esto es la parte que sí me llamó mucho la atención desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Pero bueno, que no era viable, ¿no? El de Texcoco. Pero bueno, regresando, entonces... ¿por qué AMLO decía esto? ¿Por qué quería cambiar, no? Básicamente era por los altos costos de Texcoco comparado con Santa Lucía. Y que pues... Y además iba a aumentar los precios de Texcoco. Y también pues supuestamente por los daños ecológicos, ¿no? Que sí. May or may not, vamos a ir también hablando, ¿no? Ok. Sí, porque tampoco creo que sea una prioridad para él, dado otros proyectos que no cumplen tampoco con ese pedo. Pero bueno, estamos hablando del dinero nada más. Entonces, se planteó que la obra del NAICM, o sea, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, su costo iba a ser de 169 mil millones de pesos, pero luego costaría 358.738 millones de pesos, ¿no? Entre la devaluación del peso, entre que pues subieron los costos de acero, cemento. Y lo mismo el pinche dólar, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Ahora el AIFA, que es el Aeropuerto Internacional de Felipe Los Ángeles, que es el de Santa Lucía. Sí, yo creo que deberíamos de buscar cómo nombrarlos para no estar aclarado cada rato. AIFA es el de Santa Lucía. Es el que está haciendo AMLO. Sí. Ajá. Y el NAIM es el que NAICM. Ok. Entonces vamos a poner Texcoco. Ok, Texcoco es el que canceló y el otro, el AIFA, es el de es el AMLO. que está haciendo. Ok, muy bien. El AIFA empezó con un costo de 70 mil millones de pesos, pero por razones didácticas entre los sobrecostos y cosas que no consideraron, Sí. Va a costar aproximadamente 217 mil millones de pesos. Madre, cabrón, más del... Considerando obviamente y cancelando los 71 mil millones de pesos que costó la cancelación y todo lo que ya se había hecho del O sea, dentro del aeropuerto costo de del Texcoco. AIFA está el costo de la cancelación del... Que luego, o sea, 217 mil millones de pesos, luego asciende ya con los costos de cancelación, 288.428 millones de pesos, ¿no? Perdón, sí, mil millones. No, lo estoy cagando, güey. 288.428 millones de pesos. Ok. Qué pendejo. Bueno, la diferencia entre el gap que hay entre los dos es de 70.370 millones de pesos. O sea, es algo considerable, ¿no? Sí, está muy cabrón. Sin embargo, pues aquí los números a veces engañan, ¿no? Porque me llamó mucho la atención en el debate de 2015 acerca de si... Había un debate que subieron en los senadores, ¿no? Ok. Y vi al exdirector de Conagua y también de Semarnat, el director de Conagua en 2006-2012, en el periodo de Felipe Calderón. Se llama José Luis Luege Tamargo. Ok. Pues esta persona tenía una afiliación panista y sin embargo le estaba atizando al aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y ahorita voy a apuntar por qué. O sea, esas son las causas ingenieriles que por qué no se debía de construir. O sea, pero porque además de que iba a costar más... Pero tiene lógica que un panista le tire de Texcoco, porque pues Texcoco es de PRI, ¿no? No, pero estaban unidos en ese entonces, ¿no? Ok. En ese entonces estaban unidos PRI-PAN. Pero bueno, pero sin embargo dijo unas cosas bastante buenas, ¿no? O sea, muy esclarecedoras, ¿no? Esclarecedoras, exactamente. Bueno, hay un ahorro en Santa Lucía de 70 mil millones de pesos aproximadamente, ¿no? Que es bastante, pero aparte el problema de Texcoco que no habíamos visto, que también iba a ser irrealizable. Como él fue exdirector de Conagua, pues obviamente tiene todos los datos de configuración de cuencas hidrológicas y todo lo demás. Entonces él elaboró, o sea, la verdad ven, ese debate está muy bueno. Aquí voy a resumir lo que él dijo. Es un proyectito que tenemos en nuestra hermosa ciudad, que se inundó varias veces.
Que de hecho, ajá, es lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, yo lo catalogué en 5 puntos que dijo esa persona que se me hizo así, puchis, o sea, me rompió la cabeza, que dije, o sea, qué bueno que se canceló el aeropuerto. O sea, te hizo un blow your mind, así. Sí, que yo estaba a favor del aeropuerto de Texcoco, pero ya con eso que dijo, pues, o sea, yo prefiero hacerle caso a los expertos con datos que con opiniones, ¿no? Ok, va. Entonces, él decía que el aeropuerto de Texcoco se encuentra en una zona recolectora de agua del Valle de México, que a su vez era el extinto lago de Texcoco, que es lo que siempre decían, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Que como fue creciendo la ciudad, pues fue, por razones didácticas, decir, impermeabilizar toda esa cuenca, se secó, impermeabilizaron con calles, viviendas y todo lo demás. O sea, si nos vemos, se cae una lluvia, pero pues hay calles, ya sabes dónde se va el agua. Entonces como que hacen pozos, pero realmente los pozos no se van al acuífero, o sea, tienen que hacer un sistema de drenaje que vaya hacia un lado, y pues donde iba a ser el lado, era el lago Nabor Carrillo, que era el recolector donde se está construyendo el aeropuerto, donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Ok. Esa es una, ¿no? O sea, para aterrizar la idea, la ciudad creció de putazo y como... Había un lago, ¿no? Sí. Había un lago, lo secaron, construyeron, creció un verguero, y pues obviamente ¿dónde tiene que ir el agua? En algún puto lugar teníamos que ponerla. Entonces había como que un pequeño, si lo queremos llamar, depósito, un ¿no? depósito estanque, donde se estaba construyendo, ¿no? Sí. Y que también se había protegido en acuerdos de 1971, que pues era propiedad federal y que pues no debía de haberse utilizado ni construir nada, absolutamente nada, ¿no? Por razones, ni siquiera por medioambientales, que dicen que puta que la sabes, güey, un pinche charco. Pero ese charco tenía esa función, ¿no? O sea, recolectar el agua que por lluvias y todo demás, pues tenía que irse en algún lado, ¿no? Por eso, o sea, digo, para aterrizar la idea, si llovía, le iba a cargar la verga eso. Como actualmente, ¿no? Que se llamó a la Ciudad de México, ¿no? O sea, imagínate si no hubiese, ¿ya sabes? Sí, y además, no solo eso, al ser territorio donde había antes un lago, se presta a los putos terremotos que te cargan la verga. Como ya sabemos que pasa en la Ciudad de México. Claro. 2, se están sobreexplotando los acuíferos en la Ciudad de México. O sea, pues los que viven en la Ciudad de México, pues en las noticias lo vemos. Que el sistema de Cutzamala, que es como que la presa donde extraen agua, y pues es lo que tienes una idea, pero realmente la mayor parte del agua que se consume en Ciudad de México son por acuíferos. Y aquí todo tiene correlación, si lo quieren ver así. Se está sobreexplotando y pues obviamente vamos a suponer que este es el... O sea, se están chupando todo el agua que tienen. ¿Y qué pasa? Que genera oquedades, como vemos el deslizamiento que hubo el hundimiento que hubo en Puebla. ¿Cómo se llama? Socavón. El socavón en Puebla. Sí. Y que probablemente se hubiese pasado. Y todavía va siendo peor esto, ¿no? Sí, porque al no haber agua en esas partes, queda un vacío. Exactamente. Sí, y como no hay infiltración porque ya hay ciudades, pues, o sea, poco a poco, ¿no? Él, ¿cómo se dio cuenta de esto? Porque pues había hecho... ¿Porque es el de la Conagua? Es de la Conagua y habían hecho unos estudios con bancos de niveles desde 1984 hasta su fecha, que el 2015 fue cuando dio esos datos. Pero habían visto que en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, pues se hundía entre 20 a 40 centímetros por año cada uno. El aeropuerto que ya está actualmente. El de Texcoco. El de Texcoco. O sea, en el mismo lugar donde estaban construyendo el Texcoco se hundía 20 a 40 centímetros cada año. ¿Y qué haces con ese pedo, cabrón? Pues llorar, porque no es inviable, ¿me entiendes? De hecho, hasta tienes imágenes acerca de un poste que tenían y cómo se va viendo por años las casas. Sí, me imagino que van poniendo ahí la marca y ven cómo está, hundiéndose, sí. Sí. Cuarto, pues es una cuenca cerrada, y en cuenca cerrada, pues vamos a ver un sistema montañoso donde hay parteaguas y que van cayendo hacia la cuenca. Y como es una cuenca cerrada, no hay otro lugar donde se vaya. O sea, no agua. Solamente... Sí, es prácticamente un... camino para el agua, sí, son filtros que llevan hacia ese exactamente. lugar. Sí. Y pues el quinto, pues las lluvias torrenciales no tienen las condiciones para desaguar esas tormentas. Por ejemplo, tormentas tropicales. Cayó Arlene en, creo que entre 2010 y 2015, no me acuerdo qué año, ¿no? Y que ahí le partió la madre a la Ciudad de México, ¿no? O sea, digamos que si llega a haber un evento como va a pasar por el cambio climático, pues iba completamente a inundar a la Ciudad de México, pero así de una manera que nunca habíamos visto, ¿no? Si no se cancelaba el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Porque, digo, bueno, esa es la parte que está en contra, ¿no? Del aeropuerto de Ciudad de México. Otros decían que, bueno, por el sistema tecnológico que iban a tener... ¿Que iban a tener un putero de bombas ahí o qué? Que iban a tener un putero de bombas, que iban a, o sea, ya se habían estabilizado mecánicamente los suelos para que no se hunda. Se había contratado ingeniería de punta para poder,
con niveladores y con estabilizadores de alta tecnología para los edificios, para que en caso de terremoto puedan liberar la energía y no se caigan ni haya ningún daño. Es lo que Nos decían, Ajá. los decían, ¿no? Pero pues obviamente, por la experiencia en toda Latinoamérica, por ejemplo en nuestra ciudad, que hubo esa obra que también dijeron lo mismo, una obra que un paso deprimido. Que no tiene ni siquiera la mitad de la complejidad. Sí, no, ni siquiera la nada, cuarta parte nada, de la complejidad nada. que tiene un aeropuerto. Y se claro. inundó, ¿no? O sea, porque quisimos vencerle a la naturaleza y la naturaleza pues nos... A lo mejor en algún punto lo vamos a poder hacer, pero pues por el alto grado de mantenimiento que se deben hacer ese tipo de obras, pues era inviable, porque pues los mantenimientos de las bombas, pues, o sea, tener técnicos bastante capacitados para esta parte, pues no lo íbamos a tener, la verdad. O sea, si lo vemos como en Mérida, que pues ese paso deprimido pues no se ha podido solucionar Sí. por años. Entonces imagínate tener un aeropuerto cancelando el antiguo por vamos a suponer, una lluvia natural como un huracán que haya de casualidad llegado a la Ciudad de México, pues iba a ser prácticamente desastroso, ¿no? Ahora, todo esto que estás diciendo no creo que sea nada nuevo, y dudo mucho que el gobierno de Enrique Peña Nieto no haya hecho un estudio de este tipo para comenzar a hacer una construcción de tal magnitud. Pues no había estudios de tipo de cuencas hidrológicas. De viabilidad, vaya. De viabilidad. No había estudios de viabilidad. Dijeron, sí había algunos, necesitamos pero un no. aeropuerto donde hay un terreno que podemos usar. Ahí, pues base. Sí, o sea, sí había como que iban a desfogar en otras zonas, pero realmente el terreno de la Ciudad de México es arcilloso, entonces, y limoso, entonces es muy, muy, muy difícil poder que impermeabilice el agua cuando cae una lluvia, perdón, que permee cuando cae una lluvia, porque se esponja cuando cae la lluvia y eso impide que llegue a los acuíferos en una velocidad adecuada para que se infiltre, ¿no? Sí. Ajá, para que no sabes, soy ingeniero civil, entonces como que esos temas sí me gustan hablar. Sí. Espero no les dé mucha flojera, pero bueno, estos son como que de las dos caras, ¿no? Obviamente la contraparte, lo que te decía, que también los que estaban a favor del aeropuerto de Texcoco igual decían que pues era mejor, porque si hacen de Santa Lucía iba a chocar con el aeropuerto actual de la Ciudad de México, las rutas comerciales de aviones, ¿no? Aunque bueno, los de AMLO decían que pues podían transponerse en 800 pies abajo, avión con avión, para Sí, que no hacer como choquen, 2 ¿no? pisos de Claro. rutas aeroespaciales. Que digo, Sí. la verdad, yo no soy experto en aviación. Ahí, pues, si alguien sabe de eso, pues pónganos en los comentarios. Claro. Pero bueno, esos son como que los puntos que se tocaron. Desde un punto de vista financiero y también técnico, en el aspecto de qué convenía, ¿no? Con estos datos, ¿qué crees que hubiese convenido financieramente? ¿Tú qué estás a favor o en contra de Mira, cambio? yo siempre fui una persona, hasta ahorita, porque soy sincero, estamos hablando de este tema ahorita del cual yo no estaba muy enterado, pero mi idea siempre había sido, por lo que escuchaba en las noticias, que había sido una tontería cancelar ese aeropuerto. Pero yo me estaba basando en todas las noticias que acabas de dar, ¿no? Que son bastante superficiales. Si hablamos ya de viabilidades, como lo estás diciendo, pues sí, es algo muy increíble que se haya comenzado una infraestructura de tal magnitud sin un estudio de viabilidad. Digo, sí habían, pero no eran... Sí, pero estaban patitos. Exactamente, Sí. O sea, Ajá. voy a hacer un estudio de factibilidad, pero a mi favor. Claro, para que todo sea a mi favor, sí, ¿me entiendes? claro, es como que le digas al cabrón que quiere construir un hotel en la Riviera Maya, oye, ¿y hiciste tu estudio de viabilidad? Sí, yo lo hice y está todo chido. Huevo. Huevo. Sí, exactamente, es el problema, que son juez y parte en este caso, pues, Exacto. los que hacen los estudios, ¿no? Igual otra parte que no hemos tocado, y eso es como una pregunta que quiero, el costo-oportunidad el cambio, la cancelación de Texcoco. O sea, me refiero a que, pues obviamente el Texcoco era sumamente bonito, estético, Sí, se veía iba a poca ser una madre. insignia mundial, y además, y eso sí es claro que iba a tener mayor, pues, capacidad para tener, pasajeros por año, ¿no? Sí. Eso sí es un hecho, que iba a tener más, ¿no? Sí, o sea, se estaba vendiendo como el aeropuerto que merecíamos, porque realmente la Ciudad de México es un punto muy cabrón de tráfico aéreo, sí. De hecho, hasta eso creo que nos falta mejores rutas aeroespaciales, pero tú te quieres ir a cualquier parte del país, no muchas veces vas a tener que hacer escala en la Ciudad de México. Sí, por la situación geográfica que está en medio, ¿no? Exactamente, sí. Y obviamente por los vuelos que hay, ¿no? Sí, yo creo que... Inclusive si te quieres ir internacionalmente. O sea, yo para los que no lo saben, yo vivo en Monterrey. Ahorita estamos en Mérida, Yucatán. Pero yo vivo en Monterrey y hay veces que he cotizado vuelos por, pues ya sabes, por pendejear.
Y hay lugares que en distancia me quedan más cerca de Monterrey, pero no hay vuelos directos de Monterrey a ese lugar, sino que tengo que hacer escala en la Ciudad de México, lo cual, digo, no es tan extraño, pero después te das cuenta que son rutas que sí tienen bastante demanda, pero no las abren, no sé por qué, y tienes que ir a la Ciudad de México. No sé si sea una planeación o algo, no lo sé. Sí, y yo el costo oportunidad digo, obviamente es mejor solo tener un aeropuerto bastante equipado y bueno, y más cercano a la Ciudad de México, como va a ser el de Texcoco, que de Santa Lucía, que está más lejos. Eso es como que el costo que sí estoy viendo, que digo, ok, posiblemente sí va a estar más caro, pero a la larga podría ser mejor, ¿no? O sea, por... ¿Estás hablando de Texcoco? El de Texcoco es la parte que sí me gustaba, ¿no? O sea, yo... Sí, pero, a mí pero eso es me inviable. encanta. Sí, a mí me encantaba ese aeropuerto, güey, por lo que estás diciendo. La ubicación fue el horror, ¿no? O sea, Sí. se hubiese planteado este aeropuerto de Texcoco en Santa Lucía desde un inicio. Bueno, creo que no se podía hacer por las cuestiones geográficas, pero Sí, hubiese por sido los putos mejor. cerros que hay. Claro. No. De hecho, los cerros es también una cosa de los medios, porque ya investigando Ok, el ok, tema ok. de Qué eso, bueno, qué bueno literal que nada dices. más viraron con los grados de la pista y se solucionó ese Ok, problema, ok, ¿no? ok, vale. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos por las noticias, porque obviamente están Viciadas. viciadas, para estar en contra de algún partido, y entonces nada más como que se dediquen pues a darse una checada, ¿no? Sí, Porque hacer pues, realmente ruido. no lleva mucho tiempo hacer investigar, ¿no? Y De sí, todos pero, modos, aquí estamos nosotros para pero darles- lo que sí critico del aeropuerto de Santa Lucía, que pues está muy feo, de hecho el logo pues fue un hazme reír, o sea, el logo todo chafón de un mamut ahí, todo, Es, y es una que, torre es con que todo eso es lo horrible. que igual duele, a mi manera de ver, de que, ok, cancelaste una infraestructura muy chingona, va, pero estás haciendo algo muy feo y muy chafa, güey. Sí, literal es como pues Como ponerle otra puta pista al que ya tenemos, que también, pues ya está muy viejo y obsoleto, y de una calidad muy... O sea, sigue siendo algo muy triste a mi manera de ver, que la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes de toda Latinoamérica, tenga ese aeropuerto, cabrón, que es un puto parche, porque va a sobrepasar la capacidad dentro de poco, vas a ver. sí, claro, de hecho ese es el tema, ¿no? Sí. Como que dicen que sí como que se van a construir pistas conforme vaya pasando el tiempo, pero la verdad lo veo inviable porque, pues, entra otro nuevo gobierno y va a poderle, o sea, va a cancelar esto, entonces ese es el Ese, tema, ¿no? ajá. Ese tipo de obras sí es importante que se acaben en el sexenio de la persona que lo está haciendo para que no, Para que no sí, tengamos elefantes blancos. claro. Y bueno, pues eso creo que es todo. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta acerca del aeropuerto. Es más que nada, pues acá quien puede tener su punto de vista. Lo que debemos de hacer pues como ciudadanos o cualquier persona es como que comenzar a investigar acerca de eso, ¿no? O sea, yo creo que la culpa fue de Enrique Peña Nieto desde origen, ¿no? O sea, de que nosotros debíamos haber, pues no sé, insistido de que no se construya, o al menos en otro lado, ¿no? Porque pues la verdad sí no tenía pies ni cabeza donde se iba a construir. Sí, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Venimos de gobiernos que toman decisiones muy... sí, vaya, decisiones meramente políticas. Y lo mismo está pasando con este gobierno también en otros proyectos que, pues, si les gusta este capítulo, podemos hacer otro episodio de ese proyecto. Pues sabemos que es el pinche Tren Maya. Pero yo creo que lo ideal hubiera sido que den toda esta información, porque esta información hasta eso no la está dando el gobierno. No O la sea, está dando. no se está ayudando a AMLO a sí mismo Sí, diciendo definitivamente. esto porque se está basando, o sea, en el estandarte que ha tenido siempre, que es lo invalidamos por corrupto. Sí, de hecho, ese es el problema. Que vaya, si es así, me parece un buen argumento, pero me parece aún mejor el argumento que acabas de dar. Yo creo que este argumento sería casi imbatible. Porque ahí sí dices, mira, y además era inviable por esto y esto y esto. Sí, de hecho me puse a hacer investigación, o sea, me puse a investigar hasta videos, vi al encargado de la SST en ese entonces, Espriu, La SST es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. que debatía con el que quería ser el nuevo manager del nuevo aeropuerto, como que debatían esto y esto, pero la verdad no se había capacitado ese güey, entonces, Sí, exacto. pues realmente, o sea, de algo que a mi parecer fue algo bueno, como que pues Pues nadie sabe nada. quedas todo terrible, ¿no? O sea, Sí, exacto. y O sea, AMLO, como tú dices, que sale en las mañaneras, en vez de que expliquen de verdad, pues al menos un financiero como Arturo Herrera, que lo hizo muy bien cuando le hicieron esta jugada por las auditoría superior, auditoría sí, superior de la Federación, Sí. que salió y pues sí sabe, o sea, cuando sabes del tema se ve, ¿no? Pero cuando no sabes
quedas en ridículo, ¿no? O simplemente hace un informe y pone una página para que esté a la vista de todos. Porque, o sea, haz fácil para la gente obtener esa información. Porque te conviene. Te conviene y te conviene mucho. Sobre todo para que no tengas pues a los medios que están chingue y jode, porque este tema es uno de los estandartes de la oposición. Sí, claro, sí, de hecho sí, es muy mal manejado por parte de AMLO, que fue como que, sí, vamos a eliminar a los corruptos, que al final de cuentas yo creo que van a valer lo mismo los dos aeropuertos, ¿no? Sin embargo, yo lo veo desde un punto de vista ingenieril y desde el futuro iba a ser inviable el Texcoco, ¿no? Porque se iba a inundar, iba a costar más caro a la larga, ¿no? O sea, lo ideal hubiera sido que agarran el Texcoco y lo hubieran puesto en otro lugar, pero también lo entiendo. O sea, estaba muy cerca de la ciudad. No solo eso, está muy cabrona la planeación urbana en el país. Y en la Ciudad de México también están de la verga. O sea, están creciendo a lo loco. Sí, de hecho, sí, es un tema que está muy complicado, ¿no? Porque pues ya no hay espacio en la Ciudad de México y pues... el tema igual que el de Santa Lucía tampoco es como que la mejor opción porque igual está en un terreno lacustre igual como el de Texcoco, pero no es una cuenca cerrada, no tiene esas condiciones tan de la verga, ¿no? Pero pues sí, al menos todos los edificios también tienen esos estabilizadores en contra de terremotos de alta tecnología, de rodillo, que disipan la energía cada vez que hay movimientos. O sea, bastante tecnológicos igual, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, pues sí se está haciendo bien por lo que vi en los videos de ingeniería. Al menos la parte ingenieril no lo veo tan mal, ¿no? La parte arquitectónica, que posiblemente los arquitectos sean los que están criticando. Que están criticando, sí. Pues la verdad tienen razón, o sea, está horrible. Está horrible. El aeropuerto de Santa Lucía. Me parece un pinche ADO. De hecho, un copy-paste barato del aeropuerto que se quería construir, ¿no? Exactamente, no había pensado así, pero sí, es un copy-paste de esa madre. Pero... ahora, ¿qué me dices tú de las aerolíneas? Porque ya hay bastantes que se han pronunciado al respecto que dicen, no voy a utilizar esa madre. De hecho, es un tema que se está comentando, que por eso se tuvo que implementar un sistema de transporte por medio de trenes, que también se está considerando en Santa Lucía, transportar de Santa Lucía sí, como ya se hace al aeropuerto actual de Ciudad de México, ¿no? Como se hace muchos aeropuertos, como, no sé, se me ocurre el de... ¿cuál es? El de Londres, Heathrow, y con los... El de Heathrow también, no. Con los demás aeropuertos de Londres. Ese se conecta, según yo... Se conecta con 4, 3. Subway, sí. Pero pon tú el aeropuerto de Houston, que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, así se conecta por medio de trenes que te llevan de una pista a otra. Claro, pero pues es un aeropuerto gigantesco, ¿no? En este caso son 2 aeropuertos que se interconectarían, el de Santa Lucía con el actual, ¿no? ¿A base de un monorriel o algo así? No, bueno, no es un monorriel, es un tren ligero, tal cual. Okay. O sea, que se va a construir. Un como metro pero el problema a la superficie. Que aproximadamente creo que son 45 minutos de transporte. Entonces lo que critican las aerolíneas... 45, verga, cabrón. Lo que critican las aerolíneas es que el problema cuando tú hagas un logístico. Vamos a suponer. Es un problema logístico. Exactamente. Lo que querían hacer que los vuelos internacionales sean en un aeropuerto. En un aeropuerto y que lo iban a transportar los nacionales al otro. Entonces imagínate que... Vamos a suponer... escala, sí. Yo... me quiero ir a Puerto Escondido. Okay. O sea, soy un gringo y quiero irme a Puerto Escondido. Sí, vale. Viajo a Ciudad de México, puta, pero mi escala va a ser de 4 horas, ¿no? 3 horas para que tengas... Para pasar en migración, para pasar tu transbordo. O sea, salir del aeropuerto, transbordo y todo lo demás. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, tal cual. Entonces es lo que como que la logística es un problema tal cual que pues... Sí dicen que lo van a resolver. Sí, que va a ser un pinche Frankenstein ahí. Exactamente. Ese es el maldito problema que va a haber, ¿no? Que va a ser un problemón porque va a desincentivar el turismo en alguna forma, que es como que el costo de oportunidad que te decía, ¿no? Que es mejor tener uno bien equipado que tener parches que pues... Sí, parches. Que no va a ser, ¿no? O sea, ¿y qué me dices tú de... aparecer esto es, y también es algo que se está manejando mucho en este gobierno, el ejército es el que va a ser el que controla todo este aeropuerto? Pues... Está complicado, ¿no? Porque ese es un punto de vista, ¿político? Político, pero bueno, siento que los militares tienen un adoctrinamiento más recto, que inhibe un poco menos la corrupción, sí va a haber, obviamente, y tienen un adiestramiento así de cumplir con las obras a tiempo, y que de hecho sí se está viendo en la construcción de Santa Lucía, o sea, sí hay bastantes avances, ¿no? Por la misma disciplina marcial que tienen. Y por la infraestructura que están construyendo, que es exactamente, una cosa, sí. Es una palapa, cabrón. Yo no lo veo mal, el problema es para qué están hechas las cosas, ¿no? O sea, la milicia no debe servir para construir, sino bueno, sí, en alguna parte, pero no en ese tipo de construcciones, porque pues lo primordial es que nos sirvan para protegernos, ¿no? O sea, que estamos en el sexenio de más muertes.
Entonces... Y dije que no iba a ser un podcast, o sea, un episodio político. Pero bueno, dentro de lo que cabe, o sea, estoy viendo los dos lados, ¿no? O sea, no estoy en contra totalmente, ¿no? O sea, tiene sus beneficios y tiene sus perjuicios. Sí, a mí tampoco me gusta, porque siento que, como tú dices, las cosas son para lo que son. Y en esta parte, digo, se está valiendo una herramienta que también sí lo veo un poco válido, porque cuando no tienes a qué acudir, pues acudes con lo que tienes que trabajar con lo que tienes también. Entonces sí es algo, como tú dices, delicado. Hay una línea muy delgada ahí que se está perdiendo, pero veo argumentos muy válidos tanto en contra como a favor. Sí, y punto que está a favor de eso, igual es como una economía circular, porque ese dinero lo estás circulando dentro de México, ¿no? El problema cuando metes compañías extranjeras, pues te van a hacer subcontratos franceses, Sí, pero o sea, el argumento sería así, pero son cosas de primer mundo. Y, sí, claro. Te digo, hay argumentos muy buenos a favor y muy buenos en contra. Entonces, sí es algo complicado. Te digo, no me encanta, pero lo entiendo. A ver, digo, lo que más importa, o lo más importante aquí es que la Ciudad de México ya tenga un aeropuerto, porque la capacidad del aeropuerto actual está sobrepasada, bien cabrona, y que tengamos ya... Sí, que se avanza y que se tenga una infraestructura al nivel de lo que la ciudad requiere y de la población, claro, porque... Sí, es un chiste pues, las condiciones actuales, ¿no? Y si se pudo, es lo que te digo, yo creo que es un pedo de planeación. Si se pudo en Cancún, que Cancún, pues... No creo que tenga... Tú eres ingeniero civil y sabes más que yo de eso, pero está a nivel del mar. Entonces también tiene algo de pedos de inundación y así, ¿no? No está a nivel de mar. O sea, ¿Cancún no está a nivel de mar? O sea, no todas las partes. O sea, mientras más te vas alejando de la costa, va incrementando pero la altura. El aeropuerto no está tan lejos de la costa, sí. No tan lejos, pero sí lo suficiente. Okay. Y además, obviamente, se elevó un poco más para que evitar esos... ¿Y no pudieron haber hecho eso en el aeropuerto de Texcoco? No, porque son diferentes suelos. En el caso de Cancún, pues tienen o sea, tenemos como que... ¿Cómo explicarlo, no? Dentro de los acuíferos que hay abajo, todavía hay capacidad de carga de agua. Y la infiltración es muchísimo más rápida en el Cancún que en el de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Cancún es... Bueno, desde que hubo un lago, sabemos que la capacidad de filtración no es la misma, ¿no? Claro, que de hecho por eso surgen los lagos, por eso no se desagua, desfoga. Sí, porque no hay filtración. Sí. Exactamente. Sí. En Cancún, pues obviamente sí hay más, hay oquedades, es un suelo kárstico donde pues se infiltra más rápido el agua. Yo lo decía porque Cancún tiene el mar, pero también está lleno de pantano. Entonces dije, a lo mejor tienen ese mismo problema, es algo similar. Obviamente un lago y un pantano no son iguales. De hecho, no hay problemas de eso. O sea, porque sí están un poco más alejados de la costa y pues no hay problema de inundaciones por el tipo de suelo que hay, ¿no? O sea, cada aeropuerto, eso es lo que quiero que entiendan, o sea, es diferente, ¿no? Sí, bueno, cada construcción, sí. Y pues es algo que sí tiene que valorar desde un punto de vista financiero. O sea, porque sí... Pues sí, porque al final es dinero que te está costando a ti y a mí. Claro, porque... Y ya nos endeudamos, sí nos endeudamos 20 años. Sí, de entrada sí. Pero pudo haber sido, creo que un poquito peor. El problema es... Siempre puede ser peor. Sí, pero bueno, es lo que queríamos platicar. Entonces ya para recapitular y por la última pregunta, ¿fue la mejor decisión cancelarlo? No creo tener toda la información para ello. De todos modos, ya con toda esta nueva información que tú me estás dando, creo que sí. Creo que sí, porque al final iba a ser muy costoso. Iba a ser un pedo tanto logístico, financiero, turístico, que tu nuevo aeropuerto, del cual ya solo dependes porque ibas a poner todos tus huevos en otra canasta, sea inviable y se tengan que parar. Sí, iba a ser, además de un ridículo, iba a ser algo catastrófico para toda la economía del país. Entonces sí, como tú dices, yo creo que por lo menos evitar esa bala y tener tres pistas chafas que sí te van a estar resultando. Sí, pues es mejor que tener una poca madre que va a terminar. Claro, son dos pistas en teoría de Santa Lucía, más una de Toluca, más se supone que recondicionar y como que va a tener más aforo el actual de Ciudad de México, ¿no? Que son dos pistas, ¿no? Dos pistas que no me acuerdo si van a ser tres al final o van a ampliarlo, no sé, eso sí, no estoy muy seguro, tampoco va a permitir una opinión, pero bueno, es lo que hay y pues es lo que va a pasar en los próximos 4 años, ya dirá otro... 3 años, ya dirá otro presidente en turno que vaya a pasar con este tema. Sí, bueno. La recancelación de Santa Lucía, ¿no? No, yo creo que va a estar... Bueno, estoy seguro que ese güey va a hacer todo lo que esté en su parte para que se vaya y esto esté funcionando igual que el Tren Maya.
Claro, pues ya sin más decirles, muchas gracias por estar en este episodio, espero les haya gustado. Si conocen a alguien que sepa también de estos temas, pongan en los comentarios acerca de aviación, porque igual había muchos debates acerca de Los Santa chairos Lucía o... Bueno, no somos chairos ni fifis, entonces... Es fifis, ¿no? Fifis. No, les agradecemos mucho por escucharnos. Estamos aquí cada martes. Suscríbanse, denle like, compartir. Como les dije, estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido. Esperamos que sigamos creciendo. Vienen temas muy padres. Nos gustaría que nos escriban para que nos digan qué es lo que quieren escuchar. Como ya había dicho Lalo antes, muchos de los temas de los que hablamos aquí vienen de ustedes porque dicen, oye, queremos que hablen de esto. Entonces, tenemos cosas padres que vienen. Gracias. Sí, síganos en Especuleros Podcast, en Facebook, en Instagram igual, @Especuleros Podcast. Ya tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok también. Especuleros Podcast. Especuleros Podcast. Y pues nada más. Así es. Y agradecerles. Y Lalo-Woody. arroba Lalo-Woody en Instagram y Twitter. @Lalo-Woody. Yo soy @Richarito14-, @Richarito14-. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.